G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza. Soluciones y estrategias de impacto. Ayudamos a nuestros clientes a ayudar mejor a sus clientes. Ofrecemos coaching personal y ejecutivo, desarrollo de equipo, coaching de negocios y ventas, cursos y recursos online. Llámanos 225-205-2421. G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza. Queridos amigos, muy buen día para todos. Este es su programa Hacia Adelante y para Arriba. Un programa en donde hablaremos de muchas cosas, pero que nos sirven para entender otras que son más importantes. No nos desgastemos hablando necedades. A veces nos da por hablar tantas cosas. Nos da por hablar y hablar y hablar. Y queremos ser como lo que llaman pericos, que repiten, hablan, dicen, y muchas veces no tienen ninguna dirección desde el punto de vista de lo que están diciendo. Los seres humanos a veces nos damos a esa tarea de hablar demasiado y decir pocas verdades, de hablar mucho y no concretamos casi nada. Por lo que podemos aprender juntos cómo no desgastarnos hablando necedades. Es el tema de su programa Hacia Adelante y para Arriba. G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza. Soluciones y estrategias de impacto. Ayudamos a nuestros clientes a... La vida es una permanente experiencia de la cual vamos a tener que ir aprendiendo y conociendo, y aprendemos y conocemos de manera rápida. Si no lo hemos hecho ya, vamos a entender y conocer que esa actividad nos va conduciendo por caminos que a veces se estrellan, nos hacen refundir y nos permiten escondernos, no porque no sepamos dónde estamos, sino porque hemos utilizado caminos cerrados o vehículos que nos dejan en la mitad de la vida y no podemos encontrar soluciones. Con mucha frecuencia nos trazamos rutas para llegar a algo y vamos hallando que no conducen donde esperábamos. Otras veces damos pasos que creemos son acertados, conduciendo con mayor cuidado y tampoco podemos llegar a nuestro destino. Debido a lo anterior, hacemos uso de quienes dicen conocer y saber y nos confiamos para tristemente experimentar que solo encontramos errores y desaciertos y que ese es el resultado de la confianza que depositamos y de las acciones precipitadas que tenemos en quienes confiamos. A todo lo anterior, que puede no tener fin en casos y ejemplos, se une el de aquellos que queriendo unirse nos abruman con sus necedades, nos lanzan toda clase de ideas que cada vez notamos que son más descabelladas y alejadas de la realidad. Necio es un adjetivo negativo que caracteriza a una persona ignorante o a una persona que no tiene conocimiento, que no sabe lo que tiene que hacer o debe hacer. El término necio es sinónimo de torpe, confiado, terco, obtuso. Es decir, es una persona que con el fin de llevar a cabo sus ideas y planes no escucha los consejos de las demás personas y las consecuencias negativas que puede acarrear su comportamiento. Es decir, de ninguna manera se logra convencer de lo correcto, a expensas de su tosudez, que es el rechazo a aceptar argumentos válidos, sólidos y reales. Se denomina necedad. Es una cualidad que, desde el punto de vista gramatical, consiste en un adjetivo que describe al individuo necio, que se caracteriza por su ignorancia y por actuar de manera incorrecta, torpe, errada y a veces malintencionada. La necedad es una demostración clara de poca inteligencia, no porque no haya ido a la escuela,
sino porque no tiene la capacidad de discernir y poder en su mente armar exactamente la idea para lanzarla y dejarla conocer. Por eso preguntémonos, ¿de dónde viene la necedad y cuál es el particular adorno que acompaña a los necios? Es un comportamiento o actitud que se caracteriza por la falta de sensatez o prudencia en la toma de decisiones y en la forma de actuar. Se considera que la necedad es un rasgo de la personalidad que puede tener diferentes causas, entre ellas la falta de educación, como decíamos, la inmadurez emocional, la arrogancia, la falta de autocontrol, falta de empatía, la falta de habilidades sociales, entre otras. En cuanto al origen de la necedad, como adorno que acompaña a los necios, es probable que se deba a una percepción generalizada de que los necios no tienen la capacidad de reflexionar y razonar en forma crítica y que por lo tanto se caracterizan por tomar decisiones equivocadas y actuar de manera imprudente. Esta percepción ha llevado a entender que la necedad se asocia con la ignorancia y o la falta de inteligencia, lo que a su vez ha llevado a que se considere un adorno negativo y poco deseable en las personas. Esto no quiere decir que las personas necias no tengan capacidad, no tengan inteligencia, simplemente que no son lo suficientemente racionales para poder armar qué es lo que desean decir. A veces, por imprudencia, se dicen cosas que después se reflexiona con más detenimiento y se da cuenta de cuál ha sido la equivocación. Por eso es preferible que siempre pensemos antes de hablar. Siempre intervengamos cuando estamos seguros de que nuestro argumento y nuestro punto de vista tiene algún punto de apoyo, para que de esa forma hagamos lo correcto y estemos en todo momento realizando lo que es la acción de una persona que en una forma inteligente y razonada ha podido armar qué es lo que quiere decir y lo hace con perfecta fluidez. Ahora, ¿qué causas puede tener la necedad? ¿Y qué hace que las personas necias tengan eso que los adorna negativamente? En las personas puede haber diferentes causas y no hay una única respuesta que se aplique a todas las situaciones. Algunas causas de la necedad en las personas pueden incluir diferentes puntos, diferentes normas, diferentes, llamemos, reflexiones que nos hacen ver como, por ejemplo, la falta de educación, el no tener conocimiento para llevar a cabo lo que una persona debe tener para tomar decisiones, hace que a veces las decisiones sean necias debido a esa falta de información, debido a que no hay una perspectiva clara de qué es lo que se quiere y cómo se quiere. La inseguridad es un factor que hace sentir la necesidad de defender sus ideas o acciones de manera inflexible, incluso cuando no se tiene razón. Y es tal vez algo que hace denotar su ego y trata de protegerlo diciendo cualquier cosa. El egocentrismo es la creencia exagerada en la propia capacidad, en la perspectiva que hace ver que una persona pueda ignorar las opiniones o puntos de vista de los demás, incluyendo los que de manera notoria son mucho más capaces, mucho más sabios, mucho más experimentados, y quiere solaparse en su ignorancia, atribuyéndose cosas que ni siquiera es capaz de poder discernir. Los prejuicios, la tendencia a juzgar a los demás de forma injusta o preconcebida, puede llevar a una persona a actuar de manera necia. La falta de ese autoconocimiento o introspección hace también que la persona no sea consciente de sus propios errores o limitaciones, y eso lleva a que pueda tener decisiones necias
que más tarde puede ser producto de mayores equivocaciones. Debemos tener la precaución de darnos cuenta exactamente que la necedad es un comportamiento que puede manifestarse de diferentes maneras. Hay diferentes causas y es importante que seamos respetuosos y compasivos al interactuar con personas que actúan de manera necia, tratando de entender las razones detrás de su comportamiento y no juzgarlos o menospreciarlos en una forma deliberada, en una forma tentatoria. Podemos ser más bien quienes en algún momento tratemos de ser partícipes en que esta persona pueda encontrar la forma de poder corregir un poco esa anomalía que lleva. Entendamos que una persona necia puede entrar en razón con los argumentos válidos y obviamente que de esa forma pues deja conocer que es una persona normal, pero a veces definitivamente su actitud es siempre negativa. ¿Cómo poder lidiar y cómo poder aceptar una situación al respecto? Es posible que una persona necia entre en razón con argumentos válidos, aunque esto no siempre es fácil y puede requerir una aproximación cuidadosa y con mucha paciencia. Las personas necias suelen ser inflexibles en sus puntos de vista, no están dispuestas a considerar otras perspectivas o escuchar argumentos que contradigan sus creencias. Sin embargo, si se le presentan argumentos sólidos y evidencia clara que desafíe sus ideas, puede eventualmente reconsiderar su posición. Y es importante tener en cuenta que cambiar la opinión de alguien no es algo que suceda de un momento a otro. No es de la noche a la mañana que vamos a hacer que esta persona cambie su manera de pensar. A menudo se necesita tiempo, paciencia, mucha resiliencia, mucha, llamemos, empatía para persuadir a quienes están errados en su opinión, reconsideren sus creencias y puedan actuar en una forma diferente. Podemos encontrar estrategias que pueden ser útiles para persuadir a una persona necia y ellas tratan de buscar siempre el que esta persona pueda recapacitar y darse cuenta de cuál es su situación. Escuchar muy altivamente sus puntos de vista, tratar de entender cuál es la perspectiva que la persona presenta. Cuando se presentan argumentos sólidos y evidencia clara que apoyen nuestra propia perspectiva, hablando con la persona necia, eso hace que pueda reaccionar. Si establecemos un diálogo respetuoso y constructivo, es mucho más efectivo en lugar de establecer una discusión de confrontación, porque con eso lo único que vamos a lograr es que la persona se aleje mucho más de nosotros. Mostrar empatía y comprensión hacia sus puntos de vista, incluso a veces cuando no se está totalmente de acuerdo con ello. Para ello, podemos buscar ejemplos concretos, casos prácticos que ilustren lo que es la validez del argumento que estamos presentando y hacerle ver a la persona en dónde está cimentado su error o en dónde puede estar equivocado. Si recordamos que cambiar la opinión de alguien no es una tarea fácil, es posible que algunas personas nunca cambien de opinión independientemente ante una evidencia presentada. Por eso, si nosotros presentamos argumentos sólidos, mantenemos una actitud respetuosa y compasiva, a la larga es posible que podamos influir en la perspectiva que la persona necia nos presenta y se pueda dar cuenta de cuál es su error. Ahora, hay varias razones por las que alguien podría negarse a aceptar cualquier razón o argumento. No necesariamente se debe a una enfermedad o a una limitación cognitiva. Hay razones que pueden estar ligadas y que a veces podemos no entenderlas, podemos no conocerlas. Por ejemplo, no sabemos qué educación tiene la persona. Si alguien no ha tenido un acceso a una educación adecuada, puede ser difícil para ellos comprender argumentos complejos o responder de una manera efectiva.
Algunas personas pueden tener creencias muy arraigadas que les impiden reconsiderar o considerar cualquier otro aspecto, otra perspectiva, un argumento. Estas creencias pueden estar basadas en cuestiones de religión, en cultura, en experiencias personales y muchas otras, por lo cual se une también si alguien es inseguro acerca de sus propias habilidades o conocimientos, puede sentir que necesitan defender sus creencias de manera inflexible, sin entender y muchas veces sin atender cuáles son los argumentos que le estamos presentando. Prejuicios. Las personas que tienen prejuicios pueden tener ideas rígidas, pueden tener un estereotipo sobre cierto grupo de personas que hace que les impida considerar argumentos que vienen de personas en las cuales ellos no creen o que están prevenidos contra ellas. Hay problemas emocionales. Las personas pueden tener problemas psicológicos que les impiden considerar argumentos de manera efectiva. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, el estar con problemas de estrés demasiado rígidos, demasiado frecuentes, demasiado permanente. Eso hace que la negación persistente de cualquier razón o argumento puede ser un síntoma de una enfermedad mental o de una discapacidad cognitiva. Es importante recordar que cada persona es un ente diferente, que no es apropiado hacer suposiciones sobre la causa de un comportamiento sin tener una información lo suficientemente ilustrativa que nos permita conocer qué es y cuál es la situación que esta persona presenta. Es importante ser respetuoso. Debemos ser compasivos al interactuar con personas que no aceptan razones, porque eso nos hace que tratemos de entender las razones detrás del comportamiento que hay en lugar de juzgarlas o menospreciarlas. Miramos el caso, por ejemplo, de nuestros supervisores, las personas que tienen algún cargo de dirección, alguien a los cuales estamos sometidos por cuestiones de nuestro cargo, de nuestro trabajo. No necesariamente esas personas que supervisan tienen las mejores maneras o los mejores conocimientos o la mejor educación. Y si nosotros lo entendemos estando en un grado de inferioridad, a veces recibimos como un insulto lo que un supervisor nos puede decir, porque a nuestra manera de ver y conocer es algo que nos afecta. Tenemos que ser muy prudentes. No tenemos que entrar en un diálogo de altercado. Podemos perfectamente a solas, en privado, conversar con esta persona. En el otro aspecto, si es el supervisor el que está notando que su supervisado no tiene la calidad de educación para que pueda entenderlo, a esta persona se le puede llamar aparte, hacerle ver cuál es la diferencia, por qué ello y bajo qué argumentos. Todo eso requiere que haya una motivación clara y que desde el punto de vista del líder, la persona entienda que es una cualidad que debe ejercer en el momento que se presenta y que lo necesite. Ahora, ¿qué es lo que llamamos comúnmente el racionamiento cognitivo de la persona? Esto se refiere a la capacidad de una persona para procesar y comprender la información, para poder llegar a una conclusión o tomar una decisión. Se trata de un proceso mental complejo que involucra percepción, atención, memoria, comprensión, evaluación y que al final lleva a una resolución. Estos 6 diferentes pasos hacen que el razonamiento cognitivo se desarrolle a lo largo de la vida de una persona a medida que adquiere conocimiento y habilidades y se va siendo influenciado por la variedad de factores como son la educación, la cultura y las que son experiencias personales. Algunas personas pueden tener un razonamiento cognitivo más agudo que otras, lo que les permite procesar y comprender la información de manera más efectiva
llegar a conclusiones más precisas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el razonamiento cognoscitivo no es una habilidad fija e inmutable, sino que puede ser influenciada por factores como la fatiga, la falta de sueño, la presencia de emociones intensas, el estrés, comportamientos diferentes, problemas de familia y todos los que en algún momento podemos emanar como condiciones negativas que nos presentan situaciones que a veces no son las que realmente observamos, sino que están influenciados por estos factores negativos. El razonamiento cognoscitivo es una capacidad esencial para el funcionamiento efectivo de una sociedad, para que dentro de la vida cotidiana y dentro de lo que es la actividad permanente, diaria, a nivel personal, individual, se debe desarrollar y debe ir mejorando a través de que podamos tener experiencia y el conocimiento al respecto. Razonar es una de las facultades que tiene el ser humano. Es la necesidad de entender, de comprender exactamente qué es importante, cómo asimila el conocimiento, cómo llega a su mente y de qué manera puede empezar a razonarlo. Por eso, una deficiencia de razonamiento cognitivo en una persona puede ser algo que le esté llevando a que no pueda razonar normalmente. Esa necesidad de no entender, de ver a esta persona o que esta persona sienta que no está llevando a cabo lo que supone que debe llevar a cabo bien, hace que se creen situaciones que entre dos personas pueden llegar a ser un poco equívocas. Por ejemplo, si yo estoy bajo un estado de estrés muy grande, puede que en algún momento, cuando se me pregunta o cuando se me deja conocer alguna información, yo no tenga la libertad, no tenga en algún momento mi mente amplia para poder discernir al respecto y pueda dar una aparente situación de necedad en mis respuestas o en la forma como digiero la información que me están dando. Por eso necesitamos ser claros y conocer exactamente en qué momento. Y si no tenemos esa claridad porque algo nos aqueja, debemos también dejarlo conocer para que los demás puedan entender. La necedad no necesariamente es una deficiencia del razonamiento cognitivo de una persona, sino más bien es una actitud, es un comportamiento que se caracteriza por la terquedad de mantener ciertas creencias o puntos de vista, incluso cuando se presentan argumentos con evidencias que los contradicen. A veces presentamos los suficientes argumentos para que una persona razone y pueda darse cuenta de su error, y esa persona quiere insistir en lo mismo sencillamente porque no quiere dar su brazo a torcer. Entonces, la capacidad de razonar es la facultad que tiene el ser humano, pero ese uso efectivo de esa facultad puede verse obstaculizado por varios factores, como son los prejuicios, emociones internas, falta de educación, falta de experiencia personales, estrés, ansiedad, depresión y tantas otras. Todos estos factores hacen que una persona se aferre a sus creencias de manera inflexible, incluso cuando se le presentan pruebas que las contradicen y que dejan ver claramente en cuál es su equivocación. También la necedad puede estar relacionada con factores psicológicos, la necesidad de tener razón o la falta de habilidades sociales. Hay personas que no pueden funcionar dentro de una sociedad. Algunas personas pueden sentir que necesitan defender sus creencias a toda costa para proteger su ego, para hacer ver de que son capaces, de que son conocedores o de que están alimentando su ansiedad. Otras personas pueden tener dificultades para escuchar y comprender los puntos de vista de otras personas, no entender claramente, no poder ser la situación de preguntar nuevamente porque sienten que con eso están entregando parte de su debilidad. Es importante conocer que la necedad no necesariamente es algo que afecta a una persona en forma negativa. Tenemos que tener la claridad para que veamos que la actitud y el comportamiento
de esta persona que estamos mirando con ojos de necedad puede estar influenciado con una variedad de muchos factores psicológicos, factores sociales, factores culturales, factores que no sabemos de qué manera pueden estar afectándolo y que necesitamos aprender a conocer para poder estar frente a lo que es realmente la identidad que esa persona nos quiere dar a entender. Con frecuencia hallamos personas que no quieren dar respuesta, no quieren reconocer, no quieren aceptar. Se encierran en sus puntos de vista que hacen casi imposible el diálogo. Y por supuesto que no hay una toma de decisiones. Si es una situación, es por ejemplo a nivel de empresa, como empleado, como supervisado o supervisor, podemos estar seguros de ver venir un gran problema. ¿Y qué forma podemos mirar esa situación? ¿Cómo podemos vernos afectados? ¿Cómo podemos tratar de evitar que eso se presente y cómo detenerlo antes de que tenga ocurrencia? Entendemos que esa es una situación que se da a nivel de empresas. Es posible que estemos ante una gran decisión que tengamos que hacer. En un entorno empresarial es esencial que las personas puedan trabajar juntas de manera efectiva, colaborando y tomando decisiones de manera conjunta para lograr que haya objetivos comunes. Si esto no se realiza, siempre va a haber factores de choque, factores de riesgo que hace que al final haya resultados completamente negativos. Hay personas que niegan a escuchar los puntos de vista de otras personas, se aferran a sus propias creencias, a sus puntos de vista, y es posible que se produzcan los conflictos, los desacuerdos que dificultan la toma de decisiones y el logro de objetivos empresariales importantes. Las personas que trabajan en un entorno empresarial deben estar dispuestas a escuchar los puntos de vista de los demás, a considerar cuáles son las diversas perspectivas, en qué forma pueden haber opiniones diferentes antes de la toma de decisiones. Esto hace que tengamos que tener habilidades de comunicación efectivas. Tenemos que tener mucha paciencia y sobre todo una mente abierta. Si estas habilidades no están presentes, es posible que se produzcan problemas en un ambiente empresarial y eso puede afectar negativamente el rendimiento y la productividad de la empresa en general. Si yo empiezo a ver, a conocer que una persona es necia y que sus puntos de vista van hacia lo que se llama necedad, ¿cómo poder identificar? No es fácil hacerlo, pero sí necesitamos identificar que una persona a la cual creemos que está dirigida hacia ese punto de definición como necia, debemos aprender a conocer desde diferentes puntos de vista. Tenemos que mirar en qué forma piensan y en qué forma reaccionan, en qué forma digieren la información. Hay algunos indicadores comunes que pueden ayudar a reconocer que una persona está en medio de esa situación. La necedad es fácil, pero al mismo tiempo es difícil estar completamente seguro. Necesitamos conocer factores que nos lo indican. La persona siempre se aferra a sus propias opiniones, incluso cuando se presentan hechos o pruebas que la contradicen. Es un punto de referencia que debemos tener. La persona se niega a escuchar puntos de vista de los demás. No está dispuesta a considerar otras perspectivas. Rechaza otras opiniones. Por lo tanto, la persona tiende a ser arrogante, a creer que siempre se le debe dar la razón porque considera que siempre tiene la razón. Esta persona es terca y es persistente, incluso cuando está los puntos claros que dejan ver su error y que sus argumentos no están respaldados por hechos, hace que esa persona se convierta en defensiva cuando se le desafía o se le presentan puntos de vista que alternan con lo que ella piensa. Por eso, tener en cuenta todos los indicadores, todos estos indicadores, no siempre significa que una persona es necia. Puede ser resultado de otros factores.
puede ser el resultado de una falta de información, falta de confianza, falta de conocimiento, falta de ampliar más el tema. Si nosotros observamos estos indicadores de manera constante y en diferentes oportunidades, es posible que la persona tenga una tendencia hacia la necedad. En cualquier caso, lo mejor es abordar una situación con paciencia, con tacto, tratar de comunicarnos con la persona de manera efectiva para llegar a una solución, a un entendimiento. Es importante y para esto juega factor básico cuando se tiene la ayuda de otras personas que pueden ser conocedoras del tema. Por lo tanto, yo los invito para que ante este, que es un global aspecto de lo que nosotros encontramos dentro de nuestras relaciones interpersonales, podamos la próxima semana continuar con este estudio que nos permita ser un poco más participativos, entender un poco más la situación y sobre todo aprender a conocer de qué manera podemos todos tratar de ayudar a quienes presentan estos síntomas para que puedan ahormar dentro de un ambiente en donde nosotros seamos parte constructiva y no destructiva. Animémonos a ser colaboradores y ser esencialmente las personas que podemos ser colaboradores en todo momento con quienes necesitan de esa ayuda. Para ello, los invito a que nos reunamos nuevamente la próxima semana. En este su programa Hacia Adelante y para Arriba, conozcamos algunos otros aspectos de lo que hoy hemos tocado como tema importante y como tema que creemos es interesante cuando ustedes conocen que no nos debemos desgastar hablando necedades. Gracias por participar, gracias por sus comentarios, gracias por estar con nosotros. Los invito para que nos acompañen en los siguientes programas y para que, si en algún momento desean, puedan en YouTube animarse a escuchar programas que hemos estado pasando en los últimos años. Dios les bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Buen día. G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza, soluciones y estrategias de impacto. Ayudamos a nuestros clientes a ayudar mejor a sus clientes. Ofrecemos coaching personal y ejecutivo, desarrollo de equipo, coaching de negocios y ventas, cursos y recursos online. Llámanos 225-205-2421. G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza.